esta mañana vamos a pasar a nuestro siguiente punto, hermanos, a tratar sobre el tema de un Dios y un evangelio verdadero, un Dios y un evangelio verdadero. Les dije que tenemos 5 aspectos dentro de estos 4 versículos que acabamos de leer, los primeros 4 versículos del primer capítulo de Primera de Juan, que nos permiten entender que Cristo y su obra son verdad y que nos van a ayudar a contrarrestar el error. ¿De acuerdo, hermanos? Y hoy por hoy tenemos mucho error, hay demasiado error en la iglesia, hermanos, y queremos regresar a esos fundamentos bíblicos, a esos fundamentos importantes. Así que vamos a ver este aspecto. Ya estudiamos el primer aspecto. La primera verdad que estudiamos fue, ¿la recuerdan? Es desde siempre. El primer aspecto es desde siempre y no cambia. Dijimos que lo que era desde el principio, ahí en nuestro texto, es la persona de Jesucristo y el Evangelio, el verbo de vida. Eso es lo que era desde el principio, es aquella revelación divina manifestada en la historia y que fue registrada en el Antiguo Testamento y que lo podemos ver hasta ahora, que nos enseña completamente toda la Escritura, que nos enseña la existencia eterna del Hijo de Dios y su mensaje. Esto es el mensaje de salvación. El segundo aspecto que vimos en el versículo 1b y 2a es percibido por los sentidos. Esto fue la semana pasada. Es percibido por los sentidos. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, nuestros ojos contemplaron, palparon, tocante al verbo de vida. Dijimos que el apóstol Juan desea hacer énfasis en que el mensaje cristiano es idéntico a Jesús, ¿de acuerdo? Que tomó forma personal, no solamente era un mensaje hablado, sino que venía y descendía en la forma personal, en la persona de Cristo, y era una persona que se podía oír, que se podía ver y que se podía tocar. ¿Recuerdan esto? Juan quiere decirnos que es percibido por los sentidos y que es verdad, que es algo real. Ahora nuevamente, hermanos, antes de empezar, cuando estoy estudiando algunas cosas, se atraviesan ciertos pensamientos y aprovecho para incluirlos dentro de la predicación. Pero ahora nuevamente y antes de empezar, permítanme hacer un comentario importante al texto. Cuando Juan dice, hermanos, déjame ver si está aquí, ahorita lo vemos. Cuando Juan dice, está más atrás. Cuando Juan dice, lo que hemos oído, aquí está, cuando Juan dice esto, lo que hemos oído, esa palabra oír es importante fue muy importante para la integración del canon escritural, hermanos. ¿Están de acuerdo en esto? Es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque es el testimonio ocular. Era muchas veces, o generalmente fue esto, el testimonio ocular de los apóstoles era uno de los criterios de la iglesia primitiva para poder dar la canonización a los libros del Nuevo Testamento. Era una de las reglas, era uno de los criterios que tomaba la iglesia para decir, este libro sí debe estar contenido en las Escrituras. Algunos otros criterios, además de ver, y aquí lo vuelvo a repetir realmente, haber sido apóstol o tener una relación estrecha con un apóstol. Esto es un apóstol que haya estado junto al Señor, que haya caminado junto al Señor, que le haya visto, que le haya oído, que le haya palpado. ¿De acuerdo? Esos eran algunos criterios importantes. Otro era que el libro que iba a ser canonizado tuviera el carácter espiritual de un libro divino. Otro de los aspectos para el canon de las Escrituras era que el libro tuviese aceptación universal por todas las iglesias locales. Y otro de los aspectos, hermanos, era que el libro mostrara evidencia de haber sido inspirado por Dios, obviamente. Esto tendría que contenerse este otro principio, ¿no? Y brevemente, porque van a decir, bueno, ¿y el canon qué es esto, no? Brevemente y a manera sencilla de entender qué es el canon es la lista de libros inspirados que componen las Sagradas Escrituras. ¿De cuántos libros está compuesto la Escritura? 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Importante, hermanos, tú tienes en tus manos los libros que forman el canon. Estos son. Entonces, la palabra canon proviene de la palabra griega
regla de medir, es lo que significa. En el griego significa regla de medir, y aplicada a la Biblia, la palabra canon significa la lista de libros que al medirse por la regla establecida, se comprobó que los libros eran inspirados y por lo tanto debían formar parte ¿de qué? De las Sagradas Escrituras. ¿De acuerdo? Eso es el canon, hermanos. Ahora, ¿cuál era la regla que guió, en este caso, porque estoy hablando del Nuevo Testamento, cuál era la regla que guió a los judíos a reconocer el Antiguo Testamento? Bueno, que el libro fuese escrito por un profeta bajo la inspiración divina. Recuerdan, todos los libros del Antiguo Testamento son profetas. Dios habló a estos profetas bajo inspiración divina y viene la canonización. Fue mucho más fácil, no voy a entrar a detalles, hermanos, porque si no, no es seminario en este momento, pero fue mucho más fácil la canonización del Antiguo Testamento que la canonización del Nuevo Testamento. Hubo más detalles que arreglar y pensar si se debían incluir algunos libros, por ejemplo, segunda y tercera de Juan, si se debían incluir ahí o no. Pero esta es una parte que quería compartir con ustedes. Por esta razón, muchos libros, y piénsenlo así, hermanos, por esta razón del canon, muchos libros, aunque nos parezcan importantes o que deben estar contenidos en la Biblia, no lo están. Esta es la razón. Ahí está el ejemplo de los libros apócrifos. Hay Biblias que contienen libros apócrifos. ¿Y apócrifo qué significa, hermanos? La palabra apócrifo en el griego significa escondido. La palabra apócrifo es algo oculto. ¿Están de acuerdo? Entonces, y se refiere a la creencia de que estos escritos eran ocultos o misteriosos. Entonces, existen este tipo de libros. Aproximadamente el total de estos libros apócrifos son cerca de 15 libros y tienen diferentes temas. Contienen literatura de la sabiduría, contienen historia de los tiempos del Antiguo Testamento, profecías también, narraciones históricas del pueblo judío durante un tiempo a menudo denominado como el periodo intertestamental. ¿Qué es esto? En medio de los dos testamentos. ¿De acuerdo? Estos libros se dieron en medio de estos dos testamentos, es decir, desde el siglo IV antes de Cristo hasta la época de nuestro Señor Jesucristo en el primer siglo, y esto es el Nuevo Testamento, hermanos. Se dan ahí esta parte, pero bueno, es importante que conozcan esto y lo vamos a ver un poquito aquí adelante, hermanos. Es muy importante, porque entonces en nuestras manos, alguien que vio el libro, ¿qué, hermanos? Alguien que vio a Jesús, ¿qué pudo escribir? Y dentro del canon están los libros que realmente deben estar. ¿Están de acuerdo? Y en eso está ¿quién? Juan. Juan, ¿qué hizo? ¿Vio? ¿Oyó? Volvió analizó y palpó. Entonces, en tus manos, ¿por qué meto esto? Cuando yo estoy estudiando pienso, hay que meterlo porque tienen que entender que el libro que tienen en sus manos es sobrenatural, inspirado por Dios, por un apóstol, escrito. ¿Se dan cuenta de esto? Muy interesante, muy importante que sepan lo que tienen en sus manos. Las Sagradas Escrituras. Impresionante, hermanos. Bien. Gracias a Dios que estás aquí, alabando al Señor en la iglesia. ¿No les parece precioso oír los cantos, hermanos? Lo que Cristo hizo en la cruz por ti, sin merecerlo. Es un gran privilegio que tú llegues a la iglesia y que cantes este tipo de cantos, hermano. Verdades, no mentiras, verdades. Cantando a un Dios que no está muerto, sino a un Dios que es vivo y que es verdadero, no a un Dios falso. Qué impresionante que llegues a la iglesia y que podamos estar orando a Dios todos juntos, al Dios eterno, al Dios existente, dando gloria a Cristo nuestro Señor, ¿no es cierto? No es un Señor falso, sino verdadero, existe, dio su vida por ti, dio su vida por mí, por nosotros los pecadores, según hemos escuchado, dio nuestra vida, la dio ahí a ti que estás sentado, la dio a ti que estás escuchando. Creemos, hermanos, que el Señor Jesucristo es quien nos justifica delante del Padre. Por eso estamos aquí en la iglesia. Creemos que Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, son una sola persona y son desde siempre. Que resucitó de los muertos y ahora está a la diestra del Padre. Y como dice la Biblia, Él es digno de toda la gloria,
porque fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque Él ha creado todas las cosas y por su voluntad existen y fueron, ¿qué? Hechas. Es impresionante, hermanos, pero qué lamentable que desde tiempos atrás se quiera engañar y no creer estas verdades. Eso es lamentable, hermanos. Probablemente haya personas aquí que les han dicho eso no es verdad. ¿Para qué vas a esa iglesia si eso no es verdad? Qué lamentable que se quiera engañar y tener otras mentalidades espirituales, hermanos. Esto significa, o esto más bien, esto lo que significa, hermanos, es que es una embestida con toda la esencia misma del Evangelio. Es un ataque a la esencia misma del Evangelio. Es un ataque no solo a la esencia misma del Evangelio, sino es un ataque a la misma persona de Dios. Cuando alguien niega estas verdades, hermanos. Porque desde antes se ha negado esto, ¿no es cierto? Tal como el apóstol Pablo lo dijo o lo predijo en Hechos capítulo 20, ¿recuerdan ustedes? Hechos capítulo 20, en el versículo 25 a 30. Vayan si quieren, obsérvenlo, hermanos, cómo esto no es algo nuevo. Dice el versículo 25 del capítulo 20 de Hechos: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y observen esto, hermanos, subrayen esto, importante, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Observa esto. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto ya era anunciado, hermanos. Este era el comienzo. En primera de Juan, hermanos, cuando Juan escribe esta carta, está dándose los comienzos de esas falsas doctrinas. Viene una oleada de gnosticismo fuerte, hermanos. Mucho de lo que decían era que el Señor Jesús no ha venido en carne y hueso. Cuando alguien te dice, eso no es verdad, te están engañando en la iglesia, lo que están diciendo es, Cristo no existe. ¿No te das cuenta que estás perdiendo tu tiempo? No es muy diferente al primer siglo, hermanos. No tiene nada de diferente. Es negación absoluta. Es negación al Evangelio, hermanos. Es querer meter un dardo para eliminarte y que no creas en el Señor. Decían en aquel tiempo que el hombre no se le quería ni se le quiere ver en su terrible condición pecaminosa. Tú no estás pecando. La carne es una cosa, el espíritu es otra. Tú no estás pecando. De la cual, por cierto, cuando les decían no estás pecando, de esos pecados ellos no podían salvarse, hermanos. Esto es importante, porque en su engaño ellos debían haber reconocido que Cristo era el único Salvador en sus vidas. Y hoy quizás muchos por mentiras no están bajo la presencia del Señor. Estaban negando a la persona de Cristo, estaban negando que tuvieran que creer la verdad y que tenían que vivir una vida recta. No tienes que vivir una vida recta. Dale rienda suelta a tu vida. No tienes que hacerlo, no tienes que creer en esto. Entonces, las falsas filosofías en contra de nuestro Señor Jesucristo han existido desde el primer siglo y hasta ahora, hermanos. Eso ha existido. Este tipo de errores como el gnosticismo está todavía con nosotros hasta la fecha. Con su tipo de pensamiento, con su pensamiento errado está con nosotros, que tienen la idea de que solo algunas personas tienen el conocimiento secreto, tienen el conocimiento místico,
¿No es cierto? Y no hace falta que esto sean cosas ocultas. Hay personas que sin conocer filosofías, ellos creen que tienen su propio conocimiento, que la iglesia no vale la pena, que asistir o creer en Cristo no vale la pena. Pero esas verdades, hermanos, supuestas verdades, solo van en contra de Dios. Y hay de aquellas personas, hermanos. Cuidado con aquellas filosofías que se levantan en contra de los pensamientos de Dios. Esto sí es para dar temor, hermanos. Como dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, son esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Son todos aquellos argumentos que van en contra de la voz de Dios, argumentos que van en contra de la voluntad de Dios, que van en contra totalmente de su palabra, hermanos. Y quizás pienses, ¿cómo es que está este tipo de pensamientos todavía con nosotros? ¿Cómo es que esto sigue siendo con nosotros? Claro que está con nosotros aún, hermanos. Claro que está con nosotros aún, amigos. En cualquier forma mística está con nosotros. He hablado con ustedes acerca de muchas iglesias que creen tener el conocimiento absoluto, o supuestas iglesias que creen tener el conocimiento absoluto. Y eso es mentira, hermanos. Está con nosotros y se presentan muchas veces de forma mística, de forma errada, de forma oculta. Es cualquier concepto en la mente del hombre que se levanta por encima de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos hoy también, como estaba antes. Es cualquier sistema religioso, es cualquier sistema falso, es cualquier culto o teoría falsa. Es cualquier punto de vista que se exalta por encima de la verdad de Dios. Tú mismo, y déjame decirte esto, tú mismo, nosotros mismos, tú mismo te conviertes en ese tipo de opositor cuando crees en tus propios conceptos y haces a un lado a Dios de tu vida y su palabra, con tus propias teorías y con tu propia voluntad y con tu propia verdad. Tú mismo eres o te conviertes en un opositor de Dios cuando tus pensamientos quieren superar los pensamientos de la Escritura. Hermanos, como pastor les puedo decir, hay muchas personas, aún familias, que tienen su propio pensamiento de lo que es la Escritura. Y en la Escritura, hermanos, Dios no anda con chistes. Dios no anda divagando entre lo que es bueno y lo que es malo. Para Dios solo hay una y única verdad, y está en su palabra, hermanos. No tenemos que buscar más. Podemos encontrar muchas aplicaciones a su palabra, pero solamente una verdad. Y cuando tú desafías a Dios con tus pensamientos y crees tener la verdad y dices cómo debe ser, estás atentando, estás dando una embestida tan fuerte contra el Evangelio y la persona del Señor. Así que, hermanos, no estemos inventando nuestra propia religión. Eso es incorrecto, hermanos. Aquí están las Escrituras. Es mejor conocer la verdad para poder evitar ¿qué? El error. Pasemos entonces, hermanos, al tercer aspecto, y amigos, que nos van a ayudar a entender que Cristo y su obra son verdad y que nos ayudarán a contrarrestar el error. El tercer principio, hermanos, es que también es proclamado. Es tan verdadero todo esto, hermanos, es tan real la presencia de Dios, es tan real la presencia de Dios en la persona de Cristo cuando Él descendió a esta tierra, que tenemos la seguridad de que lo que hablamos lo podemos proclamar. Tú puedes proclamarlo porque es una realidad, hermanos. Dice el texto, y vayamos a él. Observen, hermanos, no solo es desde siempre y no cambia, ya lo vimos. No solo es percibido por los sentidos, sino que también es ¿qué? Proclamado. Juan dice que puede ser proclamado. Piensen en esto, hermanos. Si algo es verdad, puedes dar testimonio de ello y proclamarlo. Si algo es mentira o es falso, no puedes testificar a favor de eso para proclamarlo. No sé si me explico en esta parte. Ellos vieron y lo testificaron y lo anunciaron. ¿Se dan cuenta? No puedes tú decir algo a menos que verdaderamente hayas estado presente ahí. Ahora, hermanos, aun cuando sabemos muy bien que el mensaje de Cristo, el Evangelio de Cristo, es el medio para traer la vida eterna, aunque sabemos este principio, hermanos, para Juan era muy importante dejar claro
que la vida que el mensaje testifica fue revelada en la persona ¿de quién? De Cristo. Para Juan era importante esto. Sí, el mensaje es es muy importante, el mensaje te lleva a la salvación, es el medio para la salvación. Pero Juan quería que todos supieran que ese mensaje era ¿qué? Verdad. Que ese mensaje existía en la persona ¿de quién? De Cristo. Fue revelado por Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que incluye este paréntesis, obsérvenlo. En el versículo 2, ahí en sus Biblias lo van a ver completo. Incluye este paréntesis, se detiene. Es un paréntesis que está ahí, lo incluye, interrumpe la secuencia de todo el pensamiento y dice que la vida que Dios da a los hombres fue revelada ¿en quién? En Cristo. Fue revelada en nuestro Señor Jesucristo. Fue manifestada en Cristo. ¿Se dan cuenta? Dice que la vida que Dios da a los hombres fue revelada en Jesús de tal forma, hermanos, que Juan podía decir realmente, lo he visto, lo he oído. Y debido a esto, debido a que lo había visto, debido a que lo había oído, Juan está calificado para testificar de este evento. ¿No es cierto? Si Juan no lo hubiera visto, hermanos, no lo hubiera oído, ahí está un poquito la importancia del canon. No estaría calificado para decir algo. No estaría calificado para decirnos esto es lo que yo vi, para dar testimonio personal de lo que él mismo ha visto, ha experimentado y que es una realidad. Entonces, la proclamación de Juan consiste en un acto de testimonio. ¿Se dan cuenta de esto? Juan va a dar testimonio. Su énfasis, por decirlo así, hermanos, no está en el acto de proclamar. No está diciendo, no está en este acto, hermanos. Su énfasis está en esto, en testificar. ¿Se dan cuenta? Está en la realidad histórica de quién de quién está dando testimonio y de quién estaba dando testimonio Juan. De Cristo. Yo testifico porque he ¿qué? Visto, oído y palpado. ¿Se dan cuenta? Entonces, es la vida eterna, dice Juan, que estaba con el Padre y luego ¿qué hizo? Se manifestó. Es esa persona de la que yo estoy testificando. Entonces, la manifestación personal de la vida eterna en la persona de nuestro Señor Jesucristo era de suma importancia para Juan, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿qué estaban negando en ese tiempo? La presencia de Cristo. Entonces, para Juan era importante que todos supieran que Cristo era real, que lo había visto, que lo había oído. Era de suma importancia para él, y no solo para él, para todos sus lectores. De hecho, te puedo decir, es de suma importancia para nosotros, ¿no es cierto? Sería errado predicar a alguien que no existe o que no es. Y lo que tú tienes en tus manos bajo ese canon te ayuda a entender que lo que tú tienes ahí viene de un testimonio de primera mano, que estuvo con él y que lo vio. Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos, para que puedas tener la capacidad de entender que esto es sobrenatural. Ahora observen, hermanos, el verbo testificar aquí, testificar, una palabra que el apóstol Juan usa mucho ahí en sus escritos, testificar. Este verbo respalda otro verbo, el verbo anunciar, hermanos. ¿Por qué digo que lo respalda? Porque nunca vas a poder anunciar algo a menos que puedas ser testigo. ¿No es cierto? Lo que yo testifico, lo anuncio, es lo que está diciendo Juan. Muy importante, hermanos. Los apóstoles entonces anunciaron la vida, la palabra de vida, el verbo es lo que estaban anunciando. Ellos proclamaron la palabra y la obra de Jesús. ¿Te das cuenta? Este verbo respalda, hermanos, al otro verbo. Puedo testificar porque lo he visto y ahora se los estoy anunciando y además, ¿qué dice? Se manifestó. Y algo muy importante, hermanos, el cual estaba, ¿qué? Está hablando Juan de cuánto tiempo estaba el Señor Jesucristo ahí. Está hablando de la misma deidad de Cristo. Él existe desde siempre. ¿Se dan cuenta? Entonces hay mucho de fondo aquí con estas palabras y el asunto es que Juan puede anunciarlo debido a su testimonio. Y testificar, hermanos, en el griego, y ahora lo recuerdo, testificar en el griego significa alguien
que está dispuesto a morir por su fe. Eso es testificar. Y es verdad, ¿no es cierto? Todos los hombres que testificaron a favor de Cristo murieron en aquella época. Estaban dispuestos a morir. Si tú vas a testificar, tienes que estar muy convencido de lo que estás anunciando. ¿Te das cuenta? Y Juan, hermanos, uno de los últimos apóstoles, estaba testificando esto, estaba proclamando. Aquí nos habla entonces de la palabra de vida proclamada. Lo que nos está diciendo Juan aquí es: mi responsabilidad es dar testimonio y, ¿qué más? Anunciar lo que se manifestó. Esa es mi responsabilidad ahora. Se los estoy escribiendo a ustedes. Dios me ha dado esta responsabilidad como testigo, como alguien que lo vio. Debo dar testimonio porque yo en propia carne he experimentado, he vivido esta experiencia. ¿Sabes, hermano, amigo? Si vas a ser testigo de algún asunto, ¿no es cierto que tienes que haber experimentado algo sobre lo que vienes a traer de ese asunto? Si te mandan a llamar como testigo, oye, ¿verdad que tú viste todo esto? Dile al juez que tú viste estas cosas. ¿En qué se convierte una persona, hermanos, que no es testigo de lo que vio? Un charlatán. Es un charlatán. ¿En qué se convierte una persona que no sabe y que supuestamente va a anunciar algo? Para ser testigo, tú tienes que haber experimentado algo sobre ese evento y atestiguar delante de todos y decirle al juez: es verdad, yo lo vi, fue así, así y así. Bueno, lo mismo con Juan. Es lo mismo con Juan. Juan dice: voy a dar testimonio, puedo entrar y dar testimonio de primera mano de quién es Cristo. He visto, doy testimonio y les proclamo la vida eterna que se nos manifestó. Impresionante, hermanos. Solo Juan pudo haber experimentado, junto con otros apóstoles y discípulos, lo que estaba manifestándose frente a él. ¿No es cierto? Entonces, solo Juan puede hacerlo. Lo vimos, lo oímos, lo proclamamos. ¿Saben una cosa, hermanos? A este nivel, la manifestación se convierte en proclamación. Es el asunto. La manifestación que Juan vio ahora se convierte en una proclamación. La manifestación de la vida eterna fue proclamada. ¿Se dan cuenta? La manifestación de la vida eterna no fue almacenada, no se quedó solo para ellos. Y aquí es donde empieza a desmantelarse todo, hermanos. Cuando se manifiesta, ¿por qué, Juan? ¿Por qué me dices que se manifiesta? ¿Y por qué me dices que testificas y que anuncias? Porque Juan no monopolizó este asunto, hermanos. Juan no almacenó esta información. La revelación de la vida fue dada a unos pocos. ¿Sabes para qué? Dios se las dio a unos pocos. No tuvimos todos ese privilegio, hermanos. Solo algunos discípulos pudieron ver después de la crucifixión la resurrección. Y se las dio a unos pocos para que fuera testificada y anunciada a muchos. De hecho, hoy la conoces tú, debido a que decidieron anunciarla. ¿No es cierto? Ellos tenían que comunicar al mundo, hermanos, esta verdad. Y hoy la tenemos. ¿No te parece impresionante? Está contenida dentro del canon para que tú puedas entender que esto es verdad. El punto es este, hermanos, amigos. El Señor Jesucristo no solo se manifestó a los discípulos para capacitarlos como testigos. Ok, nada más quiero que sepan que yo existo y son testigos. Sino que los comisionó después como apóstoles. Les llama apóstoles y dicen: ustedes son apóstoles. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Cristo los comisiona para esto, para predicar el Evangelio. El Señor Jesucristo, hermanos, no solo se manifestó en tu vida para salvación. ¿Te das cuenta de esto? Haciendo la aplicación a nosotros, ¿se ha manifestado Cristo en tu vida?
Sí, seguramente, si eres un verdadero creyente, se ha manifestado en tu vida, pero Dios en la persona de Cristo no se manifestó a ti solo para que fueras salvo únicamente, como lo hizo con los discípulos, sino también para que anuncies a los otros la vida eterna en Cristo. ¿Te das cuenta de esto? No solo te salvó para que vengas a sentarte a escuchar cada domingo y monopolices su anuncio, sino que su sacrificio, lo que hemos cantado, hermanos, su muerte y su resurrección de Cristo, anuncies hasta que Él venga, según Pablo en 1 Corintios 11. Es algo, hermanos, que yo veo que no ha quedado muy claro. Somos salvos y no puedes quedarte con ese mensaje tú. Juan fue un, ¿qué, hermanos? Testigo. Tú no le has visto, es cierto. En persona no le has visto, pero creo, hermanos, estoy convencido espiritualmente que le hemos visto más hoy en día por medio de su palabra. Y le hemos escuchado muchísimo más que lo que pudieron haber escuchado tal vez algunos que no tenían la Biblia en el primer siglo, segundo siglo, antes del primer siglo. Tienes o debemos testificar, debemos anunciar el Evangelio, hermanos. No lo podemos dejar ahí entre nosotros nada más. Juan lo da, Juan lo testifica, Juan lo anuncia, cuál cosa lo que se había manifestado, hermanos. Ahora, Juan después de oír, Juan después de ver y tocar a nuestro Señor Jesucristo, da testimonio de Él. Juan después de ser comisionado por el Señor, predica el Evangelio. Y recuerdan ustedes, hermanos, cómo predicaba el Evangelio Juan? Con toda autoridad, al grado de que, hermanos, que las personas o los falsos maestros, ¿qué hacían? Salían de esa verdad, porque no podían soportar, hermanos, el mensaje, el testimonio de Juan y el anuncio de Juan de declarar una verdad. Juan entonces con toda la autoridad está declarando, después de que es comisionado por el Señor Jesucristo, está declarando la verdad, porque el mensaje cristiano, entendamos esto, hermanos, el mensaje cristiano no es una sugerencia, no es algo que se le ocurrió al Señor, no es una sugerencia. El mensaje cristiano no son especulaciones filosóficas o son fábulas, ni siquiera es un pensamiento lejano o místico, sino que es una afirmación, y esta es una afirmación innegable, es una afirmación irrefutable por parte de los apóstoles y entre ellos Juan. Hermanos, no ponemos en duda lo que estamos anunciando. Qué impresionante, hermanos. ¿No deberíamos anunciar esto porque es una verdad absoluta? ¿No deberíamos tener temor de anunciar este mensaje, hermanos? Ninguno de nosotros. Y creo que hoy en día hemos fallado, hermanos, como iglesia, y las iglesias están fallando en compartir el verdadero mensaje, hermanos. Que Dios es real en la persona de Cristo, en el Espíritu Santo. Y debemos llevar ese mensaje a otros. Esto calificaba a los apóstoles, hermanos, a llevar el mensaje. Le habían visto, habían tenido una relación íntima con el Señor. Pedro, por ejemplo, hermanos, nos dice cómo relata, él fue un testigo ocular y él nos da su relato como testigo ocular presencial de la manifestación gloriosa de Cristo en la transfiguración, ¿se acuerdan? Él da un relato acerca de esto y dice así, déjenme ver si lo tengo aquí está el texto, 2 de Pedro 1, versículos 16 al 18, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo, hermanos? Siguiendo fábulas. ¿Qué está diciendo Pedro aquí, hermanos? Yo no te estoy anunciando algo místico, algo oculto, algo que solamente algunos pueden ver y que es como un cuento, como una fábula que llegó. No. Yo te estoy anunciando una verdad. Yo no te he venido a dar a conocer. Esto viene con poder. Esto viene de lo alto. Esto es la misma presencia de Cristo en la tierra. Yo no te lo doy con fábulas, sino como, hermanos, como habiendo que, y aquí está la clave, como habiendo que visto. Yo te anuncio algo que he visto. Qué impresionante que tú puedas tener en tus manos la Escritura, hermanos.
y otros que dan testimonio de que lo han visto. Esto es verdad, esto no es una fábula. Pedro da entonces el testimonio, está testificando, está anunciando, está proclamando y dice: yo no vengo con fábulas, sino como habiendo visto a quien con nuestros propios ojos su majestad. Su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria. ¿Recuerdan esto, hermanos, en la transfiguración? Una voz. ¿De dónde venía esa voz? ¿Quién la escuchó? Pedro. La voz de Dios, hermanos, que decía: este es mi Hijo amado. ¡Wow! Pedro, ¿tú escuchaste eso? ¿Dónde está? Está en 2 de Pedro, capítulo 1. Pedro dice que escuchó la voz de Dios. Y esa voz de Dios, hermanos, no hacía más que la declaración más majestuosa de decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el sustituto. Nadie más me puede complacer sino el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ya lo ha hecho. En Él tengo complacencia. No son fábulas, hermanos. El mensaje que tú vas a dar no son fábulas. No tengas miedo de lo que las personas te puedan decir. A veces tenemos miedo de que nos digan: es que es mentira, y tú puedes voltearte todo tímido y decir: sí, tal vez es mentira y estoy haciendo el ridículo, mejor ya no voy a decir nada. No son fábulas, es verdad. Cristo vive, hermanos. Los apóstoles lo vieron. Escucharon la voz misma de Dios. Y ahora testifican. Y esa testificación respalda el anuncio, hermanos. Juan quiere que sus lectores tengan el mismo conocimiento glorioso que Juan tenía. ¿No es cierto? Juan quiere que tú tengas ese mismo conocimiento. El mismo conocimiento que tenía Juan y los demás apóstoles. Y hoy lo tenemos en nuestras manos, hermanos. Ahora puedes tener ese mismo conocimiento. Sabes que es real. ¿Saben una cosa? Las personas a las que escribió el apóstol Juan, ¿recuerdan? Al principio, en la introducción. Por eso es muy importante todo lo que metemos al principio. Era dirigido seguramente, y estoy convencido, a las iglesias en Asia Menor. Pero en Asia Menor, hermanos, no tenemos ningún escrito, no tenemos nada de información en las Escrituras que en Asia Menor el Señor Jesucristo se haya presentado. No estaba ahí. Él no llegó a ese lugar. Nunca fue allí. No hay nada que proporcione esta información. No sería entonces, estos hermanos, si no hubiera llegado esa carta allá, estas personas no serían testigos de Cristo, no habrían oído, no habrían visto, no habrían mirado, no habrían palpado la palabra, a menos de ¿qué? De que Juan no hubiera mandado ese anuncio a estas iglesias. ¿Te das cuenta? ¿Ha llegado el anuncio de que Cristo es verdad a esta iglesia, hermanos, amigos? Sí. Ha llegado a esta iglesia. ¿Por qué nosotros no testificamos y anunciamos de Él? Juan es el testigo ocular para proclamarles a estas iglesias en Asia Menor la verdad. Hoy en día hay muchos que no han conocido al Señor, hermanos, amigos. Y estos que no conocen al Señor no pueden ser testigos de nada a menos que le conozcan. ¿Se dan cuenta, hermanos, que en un sentido, amigos, nos estamos quedando con el Evangelio aquí en la iglesia? Las personas a las que les debes compartir deben ser las personas más cercanas a ti, las que estén... cuando llega una persona nueva, tenemos aquí hoy una persona nueva, que nuestra amiga conozca del Señor, hermanos, que sepa la verdad. Otros que llegaron por primera vez, ahora conocen la verdad, ¿no es cierto? Y esto va a traer consecuencias muy fuertes a su vida. O crees la verdad y vas a la vida eterna, crees al verbo de vida, o crees la mentira y vas a un hoyo que te va a sumergir por toda la eternidad. Pero el anuncio se dio. Hay mucha comunidad aquí, hermanos. ¿Han visto San Andrés cómo se comporta?
San Pedro, calificado uno de los lugares más peligrosos en esta ciudad. Esa gente, hermanos, necesita escuchar. Dios no los desprecia. Si no te despreció a ti y a mí, ¿por qué ha de despreciar a esas personas? ¿No deberíamos dejar de guardar el Evangelio y sacar y exponerlo? Ser un verdadero testigo que está expuesto, aún si fuera necesario, a dar su vida. Esto es el Evangelio, hermanos. Un verdadero testigo va a dar cuenta de que Cristo existe. Si tú no puedes ser testigo de nada si no has visto dentro de la Escritura quién es Cristo, cómo es Cristo, por qué vino. Tú, ahora que conoces de Cristo, debes ser testigo a otros. El punto, y si observan bien, es que Cristo se manifestó a los apóstoles para calificarlos como testigos oculares, testigos de primera mano. Se manifiesta a ellos. Ellos son los testigos de primera mano con una finalidad. ¿Cuál es? De que ellos pudieran, ¿qué, hermanos? Transmitir, anunciar lo que se manifestó, ¿no es cierto? Proclamar el Evangelio. Y cuando ellos hicieron esto, hermanos, cuando fueron obedientes a Dios y lo manifestaron, ¿qué pasó? Los mataron, ¿no es cierto? ¿Pero cumplieron el propósito de Dios? Sí. Cuando ellos lo hicieron, seguramente sus hermanos, sus tíos, sus primos creyeron. Se transmitió a otra generación. Y después de esa generación se transmitió a otra generación. Al grado, hermanos, que en mi persona esta es la primera generación que conoce de Cristo. Pero hoy lo transmitimos a nuestros hijos y nuestros hijos conocen de Cristo. No sé si te das cuenta del impacto. El ser testigo y anunciar el Evangelio va a transmitir a otras generaciones lo que los apóstoles vieron. Qué impresionante, ¿no es cierto? El plan de Dios es perfecto, hermanos. Pocos lo escucharon, lo vieron, lo palparon. Muchos hoy creemos en Él. Muchos. Porque el poder de la palabra es inmenso, hermanos. Hermanos y amigos, no podemos ser apóstoles. ¿Quién de ustedes es apóstol hoy? Bueno, hay iglesias donde hay apóstoles. Ninguno de nosotros puede ser apóstol hoy. Ese oficio ya ha cesado, hermanos. Mentira que te digan que hoy hay apóstoles. Mentira, hermanos. Eso es un chantaje, eso es un desconocimiento de las Escrituras. Pero ¿sabes una cosa? Algo que sí es cierto. Tenemos el testimonio de los apóstoles en las Escrituras. Ahí está el canon. Tenemos el testimonio de los apóstoles en las Escrituras. En tus manos está el testimonio de estos hombres, hermanos. En el libro de Hechos dice que la doctrina de los apóstoles era lo que se impartía para la predicación y el crecimiento de la iglesia. Vayan ustedes, les invito a que vayan y lo vean, hermanos. Observen, Hechos capítulo 2, versículo 42, Hechos 2, 42. Dice el texto así, observen, comienza ahí y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Observen, perseveraban ¿en qué, hermanos? En la doctrina apostólica. ¿Y cuál era la doctrina apostólica, hermanos? Según Pablo, este último apóstol, Pablo, ¿eran fábulas? No. Estaban perseverando en la doctrina apostólica. Y la doctrina apostólica, hermanos, no es más que toda la enseñanza, toda la evidencia, toda la manifestación y todo el mensaje del Evangelio en Cristo. Eso es lo que estamos aprendiendo. Esta iglesia es de doctrina apostólica, hermanos. Nosotros compartimos y manifestamos lo que otros vieron y sabemos que fue verdad. Entonces, es terrible, hermanos, que haya gente que venga y trate de anunciarnos doctrinas falsas. Eso es terrible. Y ocurre, déjenme insistir en esto.
No es que va a llegar hoy, aquí han llegado maestros falsos, hermanos. Yo alguna vez me he tenido que parar y controlar a algunas personas que dicen tener misiones especiales y no. Aquí no andamos con fábulas, hermanos. Aquí tenemos una doctrina apostólica que Dios produjo en ellos, inspirada por el Espíritu Santo para que ellos la escribieran y la tuviéramos en nuestras manos. Para todos, no solo apóstoles, sino todos aquellos que escribieron y que estaban junto con los apóstoles. Tenemos la verdad en nuestras manos y debemos estar conscientes. Es terrible que aún familiares y amigos, hermanos, nos quieran hacer errar y no llevar el evangelio correctamente, solo porque ellos piensan que esa es su verdad y atacan los relatos de las Escrituras, atacan a Dios mismo. Juan nos dice que lo que vio y oyó es cierto, que este es el verdadero mensaje, la verdadera manifestación y la verdadera proclamación. No hay más, hermanos. Toma valor, ten fuerza y predica el evangelio, porque en tus manos tienes la verdad. Entonces testifiquemos y anunciemos al verdadero y a su mensaje, ¿recuerdan? Al verdadero y a su mensaje, que es una sola cosa. ¿Recuerdan al apóstol Pablo allá en Corintio? En Hechos capítulo 18, vayan, es un texto muy grande, no lo pongo aquí, vayan, observen esto, hermanos. Pablo, estando ahí en Corinto, Hechos capítulo 18, versículo 1, observen, después de estas cosas, analicen bien esto, después de todo lo que les he dicho, es un ejemplo importante. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, ¿recuerdan? Había manifestado, había declarado ahí al Señor Jesucristo, al Dios como al Dios verdadero, al Dios no conocido. Ese es el Dios verdadero. Sale de Atenas y fue a Corinto, y versículo 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, esto es los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué hacía, hermanos? Persuadía. ¿Qué estaba diciéndoles? Esta es la verdad, esta es la verdad. Aquellos que no creían. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo, observen aquí y subrayen, hermanos, Pablo estaba ¿qué? Entregado por entero ¿a qué? A la predicación de la palabra de Dios. Pablo estaba dedicado a eso. Hermanos, ¿cuánto tiempo estamos en la iglesia? ¿Y con cuánta tal vez pobreza llevamos el mensaje? Tú eres salvo. Seguramente eres salvo. Hay otros que necesitan oír esto. Pablo, hermanos, bajo una manifestación gloriosa de Cristo a su persona, le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y aquí está, con judíos y después con los gentiles. Y les dice: está entregado por entero a la predicación de la palabra. Y observen, ¿qué sigue? ¿Cuál palabra sigue? Testificando. Pablo escuchó la voz de Cristo. Testificando. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Qué les testificaba? Sus aventuras. Les testificaba fábulas. ¿Qué les testificaba, hermanos? ¿Cuál era su pasatiempo favorito de Pablo, por decirlo así? Que Jesús era y es el Cristo. ¿Va a haber oposición? Sí. Observen, pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿les suena parecido hoy en día, hermanos? Tú puedes estar sentado en tu mesa, hablas de Cristo y no falta un blasfemo que diga que Dios no existe o que Dios es malo. Hay de aquellos, otra vez, hermanos, hay de aquellos que blasfeman contra el Señor, porque no podrán entrar al reino de los cielos. Dice que estaban blasfemando y les dijo, sacudiéndose los vestidos,
vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyendo en el Señor con toda su casa. Y observen ahí, y muchos de los corintios oyendo. ¿Qué estaba haciendo Pablo, hermanos? Y ahora esos hombres, ¿qué estaban haciendo? Oyendo. ¿Qué pasaba? Creían y luego se bautizaban. Y observen, esto es precioso, hermanos. Estas son de las palabras que me animan a seguir en la iglesia. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Qué impresionante, ¿no? No tengas miedo, habla y di la verdad, habla lo que has oído, aunque a muchos no les parezca o no lo crean. Y no calles. ¿Por qué razón? Porque yo estoy, un verbo presente continuo, yo estoy, ¿cuánto tiempo? Siempre, yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, tenemos la protección de Dios. ¿Qué es lo que nos da miedo entonces? ¿Por qué no proclamar el Evangelio? ¿Por qué no proclamar la persona de Cristo? ¿Habrá dificultades a dar el anuncio? Claro que las va a haber, pero debemos proclamar el mensaje aún en medio de oposición, hermanos. ¿Por qué lo voy a proclamar? ¿Por qué tengo la certeza de proclamarlo? Porque es un mensaje verdadero y que viene protegido ¿por quién? Por Dios. Dios nos va a proteger, hermanos. ¿Recuerdan ustedes también a Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 19, cuando habla de obedecer la visión? Observen ahí, dice en Hechos 26, versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. Observen, ¿a qué no fuiste rebelde, Pablo? ¿A qué no fuiste rebelde? A la visión celestial, sino que ¿qué? Él no monopolizó, él no se quedó encapsulado con el mensaje. Es lo que está diciendo ahí, ¿se dan cuenta? Él dice, yo no me quedé ahí, sino que no fui rebelde, obedecí y anuncié primeramente a los que están en Damasco, después ¿a dónde? A Jerusalén, y luego por toda la tierra de Judea. ¿Y a quiénes más? A los gentiles que ¿qué? Otra vez el mensaje no venía de los hombres, hermanos. El mensaje poderoso, el mensaje que tiene poder, desciende de Dios únicamente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les anunciaba? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y aquí no está hablando de que hagas obras y vas al cielo, sino que realmente llegues a un arrepentimiento racional, efectivo, natural, en donde te sientas culpable ante Dios. Los invita a eso. Por causa de esto, observen, por anunciar el Evangelio, por causa de eso, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron ¿qué? Matarme. ¿Qué valor tenían estos hombres, hermanos? ¿No es cierto? ¿Qué les producía ese valor? Haber visto. Estaban convencidos que las promesas que Dios les había dicho se iban a cumplir. Al grado, hermanos, de que no les importaba su vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se dan cuenta? Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ¿se dan cuenta? Querían matarle, pero habiendo obtenido el auxilio de Dios, esta iglesia puede obtener, y les los digo, hermanos, muchas veces ha obtenido el auxilio de Dios. Muchas veces. Yo puedo ser testigo de eso, hermanos. Dios ha ayudado a esta iglesia muchas veces. Nadie se puede oponer contra Él. Habrá oposición contra el hombre, pero contra Dios nadie, hermanos. Habiendo recibido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando ¿qué? Otra vez, testimonio a pequeños y a grandes. No diciendo, y observen esto importante, no diciendo nada fuera de las cosas
que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Yo no ando con fábulas. Mi mensaje está basado en la verdad. ¿Se dan cuenta? Dijeron las cosas que habían de suceder. Y versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahí está, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué les voy a decir, pastor? Aquí está. ¿Qué tengo que decir? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahí está. Y continúa 24, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? ¿Les han dicho así, hermanos? Amigos, las muchas letras te vuelven loco. Y observen qué poder, qué mensaje, qué palabra. Observen, no estoy loco. Y se pelea con Festo, ¿no? No, le da su lugar, le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo. Observen, sino que hablo palabras de ¿qué? De verdad. Juan dijo que lo vio, Juan dijo que lo escuchó, Juan dijo que lo palpó. Estamos hablando palabras de verdad, hermanos. Yo estoy hablando palabras de verdad y de cordura. Observen, son más cuerdas mis palabras que la locura del mensaje y la filosofía mundana, hermanos. Son más cuerdas mis palabras porque no son mis palabras, son las palabras de Dios que están escritas en nuestros corazones, hermanos. Pues el Rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. ¿Quién ignoraba estos eventos en ese tiempo? Nadie, todos sabían lo que había sucedido con Cristo, ¿no es cierto? Pues no se ha hecho esto en algún rincón, ¿fue en oculto, hermanos? Cristo dio evidencia ante todo público. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas que Pablo, aún estando confesando contra estos hombres, ¿qué estaba haciendo? Anunciando, testificando y anunciando. Y es cuando le contesta: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. Está proclamando, hermanos, está anunciando. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros? Juan está escrita a los creyentes. Que quede claro esto, hermanos. Juan está escrita a los creyentes. El anuncio es proclamar. ¿Quiénes deben proclamar? ¿Un gentil va a proclamar? No, tienes que hacerlo tú a estos gentiles. ¿Acaso no está la verdad en nosotros que no podemos anunciar nada? Tenemos la verdad que es eterna y no cambia, hermanos. Lo hemos oído, lo vemos su verdad, debemos proclamarla. Si tú has tenido el privilegio de conocer al Señor y vivir ahora bajo sus promesas, si tú ya le conoces, sabes que va a haber promesas en tu vida, ese privilegio, hermanos, no te hace ser un hombre especial. Si tú ya conoces al Señor, ese privilegio no te hace ser más bendecido que otros. No te hace estar en el lugar más alto que los demás. Ese privilegio de haber conocido a nuestro Señor, nuestro privilegio, por el contrario, ahora se convierte en una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Proclamar la verdad. La tienes que proclamar. Hermanos, Cristo murió por nosotros. Hoy vive. Y gracias a esto, esta iglesia está viva. Señor, gracias por permitirnos ver en tu palabra estas verdades, Señor. Y qué importante, mi Dios, es que podamos ser testigos, tal como lo hicieron tus discípulos, Señor, estos apóstoles. Y testificaron y anunciaron esta verdad que se había manifestado, Señor. Y este anuncio, Señor, ha impactado a muchas más generaciones. Padre, ayúdanos a ser una iglesia que realmente proclame y manifieste la vida, manifieste la verdad que está en Cristo y que está
el mensaje envuelto en la persona de Cristo, Señor. Y que lo podemos llevar a otros para que al abrirlo conozcan también de los privilegios que tenemos de ser tus hijos. Padre, que no sea una iglesia que escucha nada más, sino una iglesia que comparta con la convicción de que es verdad lo que estamos hablando. Desciende de lo alto, Señor, es tu Hijo. Gracias, Señor, y en Cristo ponemos en tus manos. Amén.